Por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, segunda parte, capítulo 17. ¿Quién es este? Todas las parábolas de Jesús pueden reducirse a tres grupos. Primero, las parábolas del reino, en la cual se explica el funcionamiento de la Iglesia, que es el reino de los cielos. En segundo lugar, las parábolas de la misericordia, contra la justicia farisaica. Y en tercer lugar, y tercer grupo, las parábolas del fin de los tiempos. Por esta época de su vida, es decir, el segundo año de su vida pública prácticamente, Cristo empieza a hablar en parábolas y comienza con las parábolas del reino, es decir, las que explican el funcionamiento del reino de los cielos, de la Iglesia, quiénes son sus miembros, cuáles se van a salvar, cuáles no, etc. A este grupo de parábolas pertenece la parábola del sembrador, con lo cual nuestro Señor Jesucristo quiso decir que aunque la semilla del Evangelio era buena, no todos responden igual al Evangelio, como no todas las tierras producen mucho fruto con la misma semilla. La parábola del grano de mostaza señala que también la Iglesia, el reino de Dios en este mundo, hoy pequeño como una semilla, crecerá maravillosamente y se hará árbol grande que ofrecerá defensa y habitación a todas las aves del cielo, a todas las almas buenas que quieran acercarse a esta Iglesia. La parábola de la levadura también muestra lo que hará la palabra del Evangelio, que se meterá en la masa de los pueblos paganos, corrompidos, inútiles, los enardecerá, los transformará, producirá sabios y santos y mártires, producirá el pan de Cristo entre los dientes de los leones romanos. La parábola de la cizaña le sirve a Cristo para señalar que en el reino de los cielos, es decir, en su Iglesia, no todos son buenos. Cierto que pertenecen a ella, pero los hay buenos y malos, que la separación definitiva se hará al final, y ahí el trigo será puesto en el granero del cielo, y la cizaña será quemada en el infierno. La parábola del tesoro escondido nos señala que para entrar en este reino de los cielos hace falta darlo todo, estar dispuesto a vender todo para comprar el campo en el cual se halla ese tesoro escondido. La parábola de la perla preciosa y de este vendedor que anda buscando perlas preciosas hasta que la encuentra, nos dice que hay que esforzarse en buscar este reino de los cielos, para que una vez encontrado se esté dispuesto a pagar su precio. Con estas parábolas, que no tenemos el tiempo de desarrollar aquí y señalar su hermosura, con estas parábolas había instruido el Maestro a las gentes durante varias tardes a la orilla del mar de Galilea, entre el silencio de la playa y el murmullo de las olas. Cuando el Maestro terminaba cada tarde sus pláticas al pueblo, descendía de la barca y entraba a su casa de Cafarnaúm, la de Pedro, seguido de la muchedumbre agradecida. Todos querían verle de cerca, oírle alguna palabra personalmente dirigida, recibir alguna bendición y caricia para los niños que le llevaban. Pero hoy no desciende a tierra el Señor. Desde arriba de la barca les dice a los discípulos que estaban con él: vamos a la ribera de enfrente. Ellos al punto, así como estaba Jesús, sin aliento ni descanso, empuñaron los remos y serpentearon entre otras barcas que a su alrededor estaban, hiciéronse mar adentro, alejándose de aquella muchedumbre que les seguía con los ojos y que hubiera querido irse con ellos, porque con ellos estaba Jesús.
Pero el mar de Tiberíades es traidor. De una agradable serenidad pasa en pocas horas a convulsiones peligrosísimas, cuando de las cumbres del monte Hermón desciende un viento huracanado y frío. Remaban confiados los discípulos, y Jesús, en la popa, es decir, en la parte de atrás de la barca, apoyaba la cabeza sobre un rollo de cuerdas que le pusieron a modo de almohada, y se durmió profundamente, abrumado por el trabajo del día. Permítaseme hacer una pausa. ¡Qué imagen tan conmovedora! Ver a Dios agotado, descansar en una barca del trabajo que tomó por nosotros. Pero de repente el huracán azota las aguas, ruge la galerna, se revuelve el mar, las olas empiezan a cubrir la nave. Los valientes pescadores luchan contra la tempestad, están acostumbrados. Pero a pesar de que conocen el mar, sus engaños, comprenden que pronto serán vencidos. ¿Y Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús dormía. ¿Qué cansancio tendría este Dios hecho hombre, que en medio de la tempestad que rugía y zarandeaba la barca como una cáscara de nuez, Él dormía? Y se acercaron a Él sus discípulos y le despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Despertó del sueño Jesús. Ni el rugido del viento ni los golpes del mar le habían despertado, pero la súplica de sus amigos sí lo despierta. Tranquilo, sereno, dueño de sí mismo y del mundo, en medio de los espantados les dice: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Entonces, poniéndose en pie, increpó al viento y a la tempestad y dijo al mar: calla, refrénate. Y cesó el viento y se extendió una gran serenidad. Y les dijo Jesús: ¿todavía no tenéis fe? Y todos los que allí estaban quedaron admirados y llenos de profundo respeto, diciéndose unos a otros: ¿quién pensáis que es este, que manda a los vientos y al mar y le obedecen? Porque inmediatamente cesó el viento y las encrespadas olas recobraron su equilibrio. Esto era por sí mismo un prodigio, pues es cosa sabida que las aguas del mar o de los lagos necesitan varias horas para calmarse por entero después de una tempestad. ¿Quién es este que se atreve a dar gritos contra el viento y contra el mar? Pareciera de loco hacer una cosa así, de desesperado. Pero el viento y el mar le obedecen al instante. Luego, no es un loco, es Dios. Y llegaron a la otra orilla del mar, al territorio de los Gerasenos. Y al salir Jesús de la barca, libró de una legión de demonios a un hombre poseído por ellos desde hacía mucho tiempo. Y saliendo los espíritus inmundos del hombre, entraron en los puercos de una piara que pastaba por allí. Al punto, estos animales, que eran unos 2000, se lanzaron con gran ímpetu al mar y se ahogaron en él. Al ver esto, los gerasenos rogaban a Jesús que saliese de su tierra, pues tan grande daño económico le había producido. Él se dispuso a marchar. Mas al ir a embarcarse, le suplicaba el hombre de quien había echado los demonios que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que lo despidió diciéndole: vete a tu casa, a los tuyos, y anúnciales y cuéntales lo que te ha hecho el Señor y cómo se ha compadecido de ti. Y en efecto, fue y comenzó a predicar por la ciudad y por toda la Decápolis lo que le había hecho el Señor,
y todos quedaban admirados. Es curioso este milagro del Señor. Es el único que trae por consecuencia algún daño material a otra persona. Pero notemos que entre los judíos, los puercos eran animales impuros. Por lo tanto, estaba prohibido dedicarse a la crianza de los puercos. Por eso Jesús deja que los demonios salgan de un hombre y destruyan una piara de puercos como castigo por su pecado. Así Dios muchas veces hace milagros que producen daño como castigo por alguna pasión desordenada o algún vicio oculto. Además, tengamos en cuenta que Jesús no le mandó a los demonios meterse a la piara de puercos y arrojarse al mar, sino que solamente se los permitió. Otro detalle, una legión romana constaba ordinariamente de 6.000 soldados. Para librar a un hombre de 6.000 demonios, bien se podía permitir la pérdida de 2.000 puercos. Así se mostraba cómo un alma vale infinitamente más que todas las riquezas y que todas las piaras de puercos. Pero aquellos gerasenos parecían amar más a los animales impuros más que al hombre librado, y aunque la grandeza del milagro debiera haberlos movido a pedir a Jesús que se quedara con ellos algunos días, le rogaron que se marchara. ¿Temían acaso que se repitiese la catástrofe de los puercos, el daño material, sin importarles poco o mucho el beneficio espiritual? Y Jesús se marchó. Pero quiso dejar en aquel país ingrato y materialista un predicador y un testigo de su bondad, el hombre librado de una legión de demonios. Vete a los tuyos y anúnciales lo que te ha hecho el Señor y cómo se ha compadecido de ti. En el espacio de 24 horas dejó el Señor otras 4 señales de su paso, 4 destellos de su bondad. Leamos el Evangelio para saborear directamente el encanto de aquellas horas. Habiendo pasado de nuevo Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió en torno suyo una gran muchedumbre, pues todos lo esperaban. Y aquí que vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y tan pronto como vio al Señor, cayó de rodillas a sus pies y le adoraba, suplicándole que fuese a su casa, y le rogaba mucho, diciendo: Señor, mi hija está por morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Conmovido el corazón de Jesús por la desgracia de aquel padre, levantándose al punto, echó a andar con él, acompañado por sus discípulos. Y lo seguía una gran multitud, y lo apretujaban y lo apretaban por todas partes. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había sufrido muchísimo en manos de muchos médicos, gastando todo el dinero que tenía, y por ninguno había podido ser curada, ni había aprovechado nada, antes bien empeoraba más. Pues esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la muchedumbre y tocó la orla de su vestido, pues se decía dentro de sí: tan solo con tocar su vestido seré sana. Y en aquel mismo instante se secó el flujo de su sangre y sintió en su cuerpo que estaba totalmente curada de su mal. Pero al momento, Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que de él había salido, vuelto a la muchedumbre decía: ¿quién ha tocado mi vestidura? Y negándolo todos, le decían sus discípulos, Pedro y los que con él estaban: Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y te sofoca y dices: ¿quién me ha tocado? Pues todo el mundo te toca, Señor. Y dijo Jesús: alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido virtud de mí. Y miraba alrededor para ver a la que esto había hecho. Entonces la mujer, al verse descubierta, medrosa y temblando, sabiendo lo que en ella se había realizado, llegó, se postró ante él
y declaró con vergüenza delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y cómo al momento había quedado sana. Y Jesús le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha sanado». Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando aún estaba hablando, llegaron a casa del príncipe de la sinagoga diciéndole: «Ha muerto tu hija, ¿por qué cansas más al maestro?». Mas Jesús, cuando oyó lo que decían, le dijo al príncipe de la sinagoga, el padre de la niña: «No temas, solamente cree y serás salva». Y no dejó que ninguno entrara consigo, sino solo Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Curiosamente, los mismos 3 apóstoles que estarán con él en el monte de la transfiguración y que estarán con él en la otra transfiguración terrible y humillante del huerto de los olivos, cuando el maestro sude sangre. Y llegan a casa del príncipe de la sinagoga y ve a los tañedores de flauta con música fúnebre, y al tumulto, y a los que lloraban y plañían. Y habiendo entrado les dijo: «¿Por qué os conturbáis y lloráis? Retiraos, no lloréis, no está muerta la niña, sino que duerme». Y se reían de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él toma consigo al padre y a la madre de la niña, y a los 3 que con él estaban, Pedro, Santiago y Juan, y entra a donde la niña yacía. Y tomando la mano de la niña, en voz baja le dijo: «Talita cumi», como en un susurro, que quiere decir: «Niña, a ti te digo, levántate». Y volvió a ella el espíritu enseguida, y se levantó, y echó a andar, pues tenía 12 años. Y sus padres quedaron llenos de asombro, y él les mandó vehementemente que a nadie lo dijeran. ¿Qué milagro es este? ¿Qué poder es este? Que levanta a los muertos, como despertándolos de un sueño, sin necesidad siquiera de alzar la voz. Y teniendo el maestro los pies sobre la tierra, viendo que estaban todos tan admirados del milagro que se olvidaban de la niña, les mandó que le dieran de comer, pues hacía tiempo que no comía. Y pasando Jesús de aquel lugar a otro, le siguieron 2 ciegos gritando y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y gritaban. Y llegando a la casa, vinieron a él los 2 ciegos, que estuvieron todo el camino gritando. Y les dijo Jesús: «¿Creéis que yo puedo hacer esto con vosotros?». Y ellos le dijeron: «Sí, Señor, creemos». Entonces Jesús tocó sus ojos, diciendo: «Según vuestra fe os sea hecho». Y quedaron abiertos sus ojos. Y Jesús los increpó, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Mas ellos, saliendo de allí, lo publicaron por toda aquella tierra. Y luego que salieron, le presentaron un hombre mudo, poseído del demonio, cuya mudez venía de la posesión del demonio, y no de defecto del órgano. Y cuando hubo lanzado al demonio, empezó a hablar el mudo, y maravilladas las gentes decían: nunca se vio tal cosa en Israel. Mas los fariseos seguían repitiendo su blasfemia: en virtud del príncipe de los demonios lanza los demonios.